Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo Dios te está bendiciendo? Me da gusto saludarte. Yo soy el reverendo Jorge Alberto Ochoa Longi. Te doy la bienvenida a esta serie de estudios basados en los sermones de Juan Wesley. Este es el estudio 12, basado en el sermón 13, El pecado en los creyentes, escrito por Juan Wesley. El título que puse a este estudio 12 es Los cristianos aún tenemos que luchar contra el pecado que permanece en nosotros. Qué bueno que estamos juntos en este momento. Oro para que tú, quien está escuchando este podcast, tengas un estupendo día. Recibí un saludo del pastor José Ángel Neri de la Conferencia Anual de México de la Iglesia Metodista de México. Él escribe refiriéndose a estos estudios diciendo: gracias por el material, muy útil. Gracias, Pastor Neri. Dios bendiga tu ministerio y tu familia. Gracias por escribir. Ojalá puedas compartir estos estudios en tu congregación. También agradezco el saludo que me envía la pastora Violeta Lazo, quien es uruguaya y sirvió en el pasado en el concilio de las Asambleas de Dios, que fue el lugar donde junto con su esposo conocieron al Señor. Pero desde hace ya varios años, junto con su esposo, están sirviendo a Dios en Paraguay, en la Iglesia Metodista Libre del Paraguay. Ella escribe: buen día, Pastor Jorge. Le escribo desde Emboscada, Paraguay. Doy gracias a Dios por su ministerio y su vida, y porque Dios le guió a la página de la iglesia, la cual estamos pastoreando con mi esposo hace 13 años en esta ciudad. Es una bendición poder escuchar sus estudios y sermones. Tenga por seguro que voy a estar compartiéndolos con la congregación. Son muy sencillos, pero a la vez son muy profundos y oportunos. Y ella pone entre comillas, es palabra de Dios. Gracias, pastor. Estaré orando por su vida y ministerio. Dios le bendiga en abundancia. Atentamente, pastora Blanca Violeta Lazo. Pastora, muchísimas gracias por su saludo. Dios le bendiga a usted en su ministerio allá en Paraguay, junto a la Iglesia Metodista Libre, junto con su esposo, el pastor. Estaré orando por ustedes. Gracias porque estará compartiendo estos estudios en su congregación allá en Paraguay. Que Dios le bendiga. Y pues envío un saludo a todos mis hermanos y hermanas paraguayos, y especialmente a la Iglesia Metodista Libre del Paraguay, allá en Emboscada. Que el Señor les bendiga y les guarde. Qué grato escuchar mensajes de diferentes partes del mundo, y especialmente en este caso de la América Latina. Les invito a ustedes que nos están escuchando que por favor me escriban. Me da mucho gusto leer cada uno de sus mensajes. Por favor, síganse animando. Este proyecto tiene por propósito compartirles, convertidos en estudios bíblicos, los sermones estándares o normativos de Wesley. Pero, ¿a qué nos referimos con ello? Los sermones normativos o standard sermons son aquellos sermones que Juan Wesley preparó para ayudar a los maestros y a los predicadores metodistas, los cuales básicamente eran laicos, es decir, miembros que no pertenecían al clero y no tenían una preparación bíblica teológica. Me estoy refiriendo a aquellos primeros predicadores metodistas del siglo XVIII en Inglaterra. A decir de la introducción del tomo 1 de las obras de Wesley, que les recomiendo leer, estos sermones no tuvieron el propósito que se utilizaran en lugar de la predicación a viva voz, pero que sí sirvieran de ejemplo y guía a los predicadores y maestros. Junto con las notas sobre el Nuevo Testamento, los 4 volúmenes de sermones normativos tenían el propósito de servir como norma doctrinal. Por ello se les llama sermones normativos o estándares. Estos sermones son 43 según la colección original en inglés,
pero en la magnífica obra de Primitivo A. Rodríguez, que fue publicada por primera vez en castellano en 1892, aparecen 52. Esa obra que muchos conocimos y estudiamos, incluyéndome a mí, que es una obra de mucha bendición. Pero regresando al tema de los sermones normativos, otros aseguran que estos sermones alcanzaron a ser 53. Por cierto, recuerden que el sermón número 3 es de Carlos Wesley, como lo mencionamos en nuestro estudio 3. Si no lo escuchaste, te invito a buscarlo, ya lo tenemos grabado y publicado. Nosotros, si Dios lo permite, si nos da la vida, si nos da la salud y si nos da los medios, haremos la serie de estudios en audio cubriendo a lo menos estos 53 sermones y creo que algunos pocos más todavía. Para Juan Wesley era muy importante la enseñanza bíblica, la doctrina y la práctica de la santidad individual y social. Sin embargo, Wesley no optó por ser un teólogo sistemático, sino un teólogo práctico. Wesley nunca sistematizó su teología. Sus enseñanzas y énfasis teológicos se encuentran distribuidos en sus sermones, en sus notas sobre el Nuevo Testamento, diferentes tratados y por supuesto también en la himnología wesleyana, en donde básicamente su hermano Carlos es el autor de esas letras maravillosas que muchos aún cantamos hoy día. La doctrina nos ayuda a vivir la vida cristiana y espiritual. Nos ayuda también como una fuente en nuestra vida devocional y nos ayuda a calibrar nuestros énfasis teológicos. Cuando nos olvidamos de calibrar nuestras creencias, corremos el riesgo de incorporar a nuestra fe y a nuestra vida desviaciones doctrinales, como sucede muy a menudo. La realidad es que en nuestros tiempos, como antes, hay varias herejías que si no ponemos cuidado se pueden incorporar a nuestras creencias. Por ello es adecuado calibrar constantemente nuestra fe. Esa es otra función por la cual es importante estudiar estos sermones normativos, es decir, para calibrar nuestra doctrina cristiana. Este es el propósito de compartirles todos los sermones normativos o estándares que escribió Juan Wesley, pero lo hago convirtiendo estos sermones en estudios bíblicos hechos de tal forma que puedan estar al alcance de todos. Para hacer estos estudios hice uso de una buena parte de los sermones de Juan Wesley traducidos al español en la obra auspiciada por la Wesley Heritage Foundation. Hice un resumen y una paráfrasis. También hice uso de otras traducciones y también yo mismo elaboré algunas a partir de las obras de Wesley en inglés. Hice estos estudios en un estilo que nos recuerda a la obra de Wesley. Ahora bien, estos estudios no sustituyen la lectura de sus sermones. Yo les invito también a estudiarlos y a leerlos directamente. Hago uso de la Biblia Reina Valera 1960, puesto que aún es la traducción y versión más usada en América Latina. Pero también les invito a acudir a otras traducciones. Y mejor aún, si conoces las lenguas bíblicas, pues puedes leer la Biblia en sus lenguas originales. Y por último, recuerden que toda obra debe ser contextualizada y de estos momentos que les estoy compartiendo, no es la excepción. Hoy abordaremos un tema muy importante que responderá la pregunta que muchos se han hecho y que seguramente tú te has preguntado. Como cristianos, ¿aún tenemos que hacerle frente al pecado? Muy interesante, ¿verdad? ¿Qué piensas? ¿Cuál es tu propia experiencia? ¿Estás interesado? Por favor, sigue con nosotros en este estudio. Este es el estudio 12, basado en el sermón 13, El pecado en los creyentes, escrito por Juan Wesley. El título que puse a este estudio 12 es: Los cristianos aún tenemos que luchar contra el pecado que permanece en nosotros. Léase la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es. Oremos. Señor nuestro Dios, te pido que bendigas a aquella persona que está escuchando este estudio. Señor nuestro Dios, como cristianos que somos, como creyentes, como personas que nos estamos acercando a ti, sabemos que aún tenemos que luchar contra el pecado. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, también te pedimos, nos inspires y nos ayudes en este estudio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Concepto para aprender y vivir. Un cristiano aún tiene que luchar contra el pecado. Palabras clave: nueva criatura, viejo hombre, carnal, santificación. Tú puedes buscar estas palabras en algún diccionario bíblico, o si lo prefieres, puedes escuchar la definición que te daré a continuación. Nueva criatura hace alusión al nuevo nacimiento en Cristo, es decir, el inicio de una nueva vida en Cristo. El inicio de la restauración de la imagen de Dios en el ser humano se obtiene por la fe viva en Jesucristo. Entre comillas, viejo hombre, o podríamos hoy día contextualizarlo y decir, entre comillas, vieja mujer, es el estado de estar dormidos espiritualmente, cometiendo pecado y estando alejados de Dios. Residuos de esta condición permanecen aún en los cristianos, que se irán quitando o eliminando o purificando en la santificación. Se dice que una persona es carnal cuando prefiere obedecer a sus deseos pecaminosos, y es lo opuesto a una persona espiritual. Santificación es lo que Dios hace con la participación de los creyentes. Es lo que continúa después del nuevo nacimiento. Normalmente es el camino por el que la imagen de Dios en el ser humano es recuperada. Relectura de la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Y yo te invito a que vayas a la Biblia, o si no, la tienes a la mano. Hoy día en internet hay muchas versiones. Y busques la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Léelo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Busca otras traducciones, o si conoces las lenguas bíblicas, puedes leerlo, de preferencia en griego koiné. Y ahora te pregunto, ¿qué significa estar en Cristo? ¿Qué implicaciones tiene el ser una nueva criatura? ¿Esto significa que un creyente deja de pecar en su interior? En base a lo que hemos estudiado anteriormente, ¿un creyente puede tener como práctica cotidiana el pecar? Medita en estas preguntas iniciales, por favor. ¿Qué piensa nuestra iglesia? Y esta es la parte en donde básicamente me baso en el sermón de Juan Wesley. Número 1, Romano. ¿Existe el pecado en quien ya está en Cristo? ¿Todavía hay algún pecado en los que han sido justificados por la fe, es decir, perdonados, en los que son nuevas criaturas en Cristo, o ya son totalmente liberados de ellos, de estos pecados? Lo cierto es que la Biblia dice que aún los cristianos tienen que luchar contra principados, contra potestades, y no contra sangre y carne. Efesios 6, 10 y 12. Número 2, Romano. La infección del pecado interno, como en ocasiones el enojo, orgullo, la terquedad, el amor a las cosas pecaminosas, los deseos impuros, la ira, la irritabilidad, aún permanece en los creyentes. Sí, a esto
los teólogos le denominan el phronema sarkos, es decir, el deseo de la carne en griego. Las diferentes confesiones cristianas, salvo algunas pocas excepciones, dan testimonio de ello desde la iglesia primitiva hasta nuestros días. Aclaremos que no nos estamos refiriendo a los pecados externos como una práctica en los cristianos. En ello no tenemos duda, ya que el que practica el pecado es del diablo. La primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8. Número 3, Romano. Lo cierto es que la naturaleza pecaminosa se opone al espíritu también en los creyentes. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo escribe a los cristianos en Corinto, les dice: yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, ¿no sois carnales? La primera carta a los Corintios 3, 1 y 3. Pablo se dirige a cristianos que son todavía carnales, pues aún tienen envidias, pleitos y más. Este es un punto importante, ya que en los cristianos existen los principios contrarios, la carnalidad y la espiritualidad. Tan es así que casi en todas las escrituras hay instrucciones y exhortaciones para que los creyentes luchen contra el mal y venzan por medio de la fe. Es cierto que Cristo no puede reinar donde el pecado reina, ni tampoco puede morar donde todo pecado se permite. Pero Cristo está y permanece en el corazón de cada cristiano que lucha en contra del pecado. Que esto es cierto, lo vemos en primer lugar porque la Biblia así lo dice. Siguiendo el ejemplo de los cristianos de Corinto, el apóstol les exhorta a limpiarse de toda contaminación. Segunda de Corintios 7:1. También porque esto está de acuerdo con nuestra propia experiencia como hijos de Dios. En tercer lugar, porque la enseñanza observada en la historia de la iglesia a través de los siglos, llegando hasta nuestros días, así lo sostiene, salvo algunas poquísimas excepciones. Y cuarto, porque haciendo uso de nuestra razón, vemos que esto es sensato. Negar que queden residuos pecaminosos en el cristiano, después de ser perdonado y regenerado, pueden acarrear fatales consecuencias como el de dejar de luchar contra el pecado, conformarnos como ya estamos y no crecer en santidad. Nota, en este párrafo precedente, ¿te diste cuenta que Wesley hizo uso de la Biblia como nuestra fuente principal de teología, pero también hizo uso de la historia de la iglesia, la experiencia y la razón? Las famosas 4 fuentes de la teología wesleyana. ¿Qué piensas de ello? Es cierto que Cristo no puede reinar donde el pecado reina, ni tampoco puede morar donde todo pecado se permite, pero Cristo está y permanece en el corazón de cada cristiano que lucha contra el pecado. Medita en ello. Número 4, Romano. Por último, puede que alguien refute haciendo uso de lo que dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, que es el texto base de nuestro estudio. Puede alguien que diga que como somos nuevas criaturas, cuando depositamos nuestra fe en Cristo, ya somos perfectos. Pero lo que significa este texto es que la nueva vida en Cristo ha dado inicio. Contextualizándolo, es como cuando
un árbitro de fútbol da el silbatazo inicial. Apenas ha iniciado el partido. No ha marcado su culminación. Dice Colosenses 3, 8 al 10. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Es decir, todavía en el cristiano quedan residuos del viejo hombre o de la vieja mujer, que deben ser quitados con la ayuda de Dios por medio del Espíritu Santo y nuestra obediencia a Dios. Por esto, de ninguna manera hay un permiso para pecar. Todo lo contrario. Como ya hemos visto, un cristiano ya no practica el pecado, pero aún tiene algunos residuos del viejo hombre o vieja mujer que aún nos llevan a cometer pecados internos. Digámoslo así, la carnalidad ya no nos domina más. Sin embargo, todavía existe. A este camino de seguir creciendo hasta, como dice la Biblia, la altura del varón perfecto, el cual es Cristo, Efesios 4:13, le llamamos santificación, del cual el nuevo nacimiento es apenas su inicio. El enemigo ha sido destronado. Permanece en nosotros donde reinó alguna vez, pero permanece encadenado. Entonces, si crecemos en santidad, el enemigo se debilita más y más, mientras que el cristiano va de victoria en victoria. Amados, amadas, hermanos, hermanas, mantengamos la sana doctrina que se nos ha dado, Judas 3, y pongámonos cuidadosamente toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Efesios 6, 11 al 13. Oremos para que Dios nos dé la fuerza para luchar contra el residuo del viejo hombre o la vieja mujer que aún permanece en nosotros. Profundizando, yo te invito a que reflexiones en cada pregunta. Puedes dar pausa, contestar cada pregunta y darle play para continuar adelante con este estudio. Puedes ocupar una libreta para responder estas preguntas. Número 1. ¿Existe todavía residuos del viejo hombre o vieja mujer en los que ya son cristianos? Número 2. ¿Cuál es la analogía que utilizamos en este estudio para entender la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17? Si no la recuerdas, puedes regresar a este estudio y volverla a escuchar. Número 3. Decimos que negar que permanecen residuos pecaminosos en el cristiano puede acarrear fatales consecuencias. ¿Por qué decimos esto? Lo vimos en el estudio. Si no lo recuerdas, por favor, regrésalo. Número 4. La teología wesleyana tiene 4 fuentes para elaborar sus creencias.
La más importante, por supuesto, es la Biblia. Además, tenemos la experiencia, la historia de la iglesia y la razón. Muchos sostienen que otra fuente es la naturaleza. ¿Puedes detectar en cuál de los párrafos o en cuál parte de este estudio hicimos uso de estas 4 fuentes? Recuérdalo, en uno de los párrafos hice mención de ello. Comparte las respuestas con tus compañeros de clase. Y si no tienes un compañero de clase, medita en tus respuestas. Para crecer en nuestra vida cristiana, después de un momento de oración y meditación, lee lo que dice Efesios 6, 11 al 18. Detecta cada elemento de la armadura de Dios. Juzgar como cristiano o como cristiana. ¿Te has colocado ya la armadura de Dios? ¿Te falta algo? Actuar. ¿Qué harás para ejercitarte en el uso de la armadura de Dios? Vida en comunidad. En esta semana, ¿qué acciones como grupo tomarán para que todos se ejerciten en el uso de la armadura de Dios? Tomen acuerdos de forma conjunta. Finalicen con una oración como grupo. Te invito a que en media semana vuelvas a escuchar este estudio de forma personal para reforzar el aprendizaje. Pensamiento para la semana. Como cristiano o como cristiana, para luchar contra el pecado, ponte la armadura de Dios. Este ha sido el estudio 12, basado en el sermón 13, El pecado en los creyentes, escrito por Juan Wesley. El título que puse a este estudio 12 es: Los cristianos aún tenemos que luchar contra el pecado que permanece en nosotros. Estos audios están siendo publicados en SoundCloud, en la cuenta Reverendo Jorge Ochoa Metodista, también en YouTube, en la cuenta Jorge Ochoa Metodista. Los links están en el blog oficial Jorge Ochoa. Me interesa mucho que me compartas tus experiencias con estos estudios, con estos podcasts. Por favor, escríbeme, ya sea por Facebook a la página Ministerio Reverendo Jorge Ochoa Metodista. Dale me gusta y escríbeme, por favor. O a mi Twitter, que es @Jorge, número 8, letra A, Metodist. O al correo, Jorge, número 8A, XXI latina, @gmail.com. Escríbeme, mándame un saludo y lo incluiré en mis nuevos podcasts. E incluso mándame un audio. Hoy día, con los teléfonos celulares, es muy fácil hacerlos y enviarlos. Especialmente te pido que ores por este ministerio y te solicito me ayudes a compartir estos podcasts. Si te llegó este podcast a través de Facebook, por favor compártelo ahora. Si te llegó por Twitter, por favor retuitealo. Por favor, también recomienda estos audios de viva voz con tus amigos, conocidos, compañeros de trabajo, de estudio, familiares y más. También te invito a que promociones estos podcasts a través de la sección de avisos en tu iglesia o grupo. Pero muchos no hacen uso de las redes sociales ni de la internet, y mucha gente no tiene acceso a estos medios. Por eso te invito a ser creativo y hacerles llegar estos recursos a aquellos que no tienen estos medios. Este material es de mi autoría. Te pido por favor que si haces uso de este audio, por favor cites la fuente. Son audios de uso gratuito para ti. No son para ser vendidos o comercializar con ellos, por favor. Estos estudios los estoy creando con el propósito de estudiar la Biblia y de difundir de forma amigable y sencilla la obra de Juan Wesley.
No persigue ningún tipo de lucro o ganancia alguna para su servidor. Sin embargo, si te es posible, tú puedes hacer un donativo para que sea posible continuar grabando y subiendo a la plataforma estos audios. Como te imaginarás, esto sí genera una cuenta que es necesario cubrir. Tu aportación solidaria, sea pequeña o de cualquier tamaño, será bienvenida y te aseguro que se usará únicamente para estos fines. Si deseas comentar algo o hacer un donativo, por favor ponte en contacto conmigo. Ya sabes cómo hacerlo. Te lo acabo de decir. Por favor regresa atrás unos segundos este podcast. Tú puedes, con tu contribución, apoyar a este proyecto. Ya lo sabes, por favor ora por este ministerio. Escucha todos estos audios. Escríbeme un saludo y tus opiniones, no lo dudes. Ya tengo página de Facebook, escríbeme allí, por favor. Difunde. Y finalmente, si puedes, haz un donativo. Que tengas un día lleno de bendiciones. Nos vemos, si Dios lo permite, en el próximo estudio. Y recuerda que ya tenemos un playlist de los primeros 10 estudios, tanto en SoundCloud como en YouTube. Escúchalos, por favor. Yo soy el reverendo, el pastor Jorge Alberto Ochoa Longi, tu compañero de camino. A Dios sea la honra y la gloria. Gloria, cantemos al Redentor.